Quienes han pasado por la Universidad Nacional de San Juan o por el Partido Justicialista lo identifican sin dudas como una de las voces de referencia dentro del análisis político. Es un militante justicialista, está claro que habla desde ese lugar, nunca lo ha ocultado, es un doctrinario del justicialismo, pero también tiene esta otra faceta académica. Estamos hablando de Óscar Pedro Rivero, que está acá con nosotros, politólogo de esta Casa de Altos Estudios. Bienvenido, Óscar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Hay como un péndulo con el peronismo, ¿no? Hay tiempos en los que se dice con mayor vehemencia y tiempos en los que no se dice tanto. ¿Por qué no sucede eso con el peronismo? ¿Es parte de la cuna de la génesis del movimiento? Y sí, tiene que ver con las estructuras de los países que nosotros componemos, digamos. Es decir, las sociedades tienen particularidades que vienen dadas por múltiples factores, básicamente históricos, culturales, sociológicos, étnicos y de creencias religiosas, etc. Y bueno, nosotros como comunidad somos parte de un proceso que es el de los países latinoamericanos, que tenemos una dinámica muy compleja, porque somos por un lado el producto de nuestra propia realidad prehispánica, que tuvo su proceso lógico e histórico que está muy ignorado, porque convengamos que el Estado-Nación hace como un corte y enseña historia desde 1810 en adelante. Claro. Y no sabemos nada de nuestras culturas incaicas, de nuestras culturas mayas, de nuestros ancestros huarpes, etc. Salvo así a nivel ilustrativo, pero no nos ponemos a estudiar profundamente. No hay una sociología que esté estudiando al huarpe, no hay una politología que esté estudiando los sistemas políticos prehispánicos. ¿Y vos entendés que tenemos una herencia o un legado también desde ese aspecto? Totalmente, porque es una concatenación, así es la vida, digamos, claro, ¿no? Claro. Así como en biología hay una cadena genética, en el mundo antropológico, desde el punto de vista cultural, hay una cadena histórica. Hay eslabones que nos permiten explicar. Yo tenía un amigo que era antropólogo, digo era porque falleció lamentablemente, y era un profesor de la UNSJ que en época de la dictadura, él viajó a Europa para evitar las persecuciones, etc., y se instaló allí con su familia y fue profesor de una universidad en Suecia. Él era antropólogo particularmente, y cuando venía a la Argentina hablábamos mucho de esto, y él decía que los suecos, por ejemplo, son dos sociedades originarias o tribus originarias, ¿no? Los rubios, esos que vemos nosotros, y los negros que son de pelo negro, digamos, tienen nombre, pero gráficamente. Entonces, y no había tenido ningún proceso inmigratorio Suecia, eran como son, digamos, desde el producto de la historia, digamos, pongamos los vikingos, por ejemplo. Bien, y ellos estudiaban especialmente la sociedad a partir de la herencia histórico-cultural, de otra manera no se podían identificar. Y con respecto de América Latina no les interesaba los estados nacionales que nosotros constituimos a partir del siglo XIX. Ellos estudiaban el pasado, por eso allá todos los antropólogos latinoamericanos que provenían de universidades latinoamericanas que eran especialistas en culturas originarias, eran bienvenidos. Eran muy bienvenidos. El resto no, porque no teníamos nada para aportar. ¿Qué le pasa al peronismo? Digo, ya con una mirada más de cultura, más bien, el peronismo, nos fuimos un poquito, pero digo, el peronismo viene a ser
explicable en ese proceso histórico, digamos, que deviene de tradiciones del pasado. En el peronismo se usa mucho la categoría del campo nacional como una categoría que antecede, digamos, al propio peronismo y que tiene un antecedente que es el radicalismo irigoyenista, que fue una fuerza de masas del siglo XIX, y luego, digamos, los procesos de las montoneras y de los gauchos y de los pueblos originarios amalgamar los procesos de lucha independentista. Esto, más allá que se traduzcan en particularmente los teóricos del peronismo, es lo mismo que utilizan todos los intelectuales de América Latina para explicar lo que son los movimientos populares, que son diferentes de los meros partidos, del sistema democrático, liberal, claro. Y que tienen toda una tradición y una cultura. Esa cultura en alguna vez se representa en las fuerzas políticas después propiamente organizadas. Y el peronismo nunca logró constituirse formalmente en una fuerza política organizada de tipo liberal, en el buen sentido de la palabra, digo, en el sistema democrático institucionalizado, como lo logró en gran medida el radicalismo en su momento, y en alguna medida pretenden constituirse las fuerzas nuevas que se incorporan en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. En el peronismo conviven estas dinámicas extrapartidarias, movimentistas, de culturas políticas gregarias, con formas institucionales democráticas, formales, a las que muchas veces se les presta poca importancia y se priorizan estas otras formas que tienen que ver con construcciones de liderazgos, que tienen que ver con construcciones de sociedades en base a clases y a intereses muy concretos del mundo real, a saber, por ejemplo, sectores del trabajo, sectores que han sido excluidos del sistema económico y productivo por distintas razones. Y eso amalgama, digamos, una heterogeneidad muy amplia, que al tiempo que es muy rica, es muy difícil de gobernar, de estructurar y de gobernar. Claro. Por eso vemos que hay que ser peronistólogo, digamos, para entender la diversidad de actores que conviven en el interior. Hoy hay un peronismo que se está rebelando, lo he advertido, ¿no? Se está rebelando contra el progresismo. Veo que hay un brote peronista que está renegando de las banderas del progresismo. ¿Cómo es eso? Bueno, tiene que ver con esto, porque lo que me faltó decir es que esta diversidad, esta complejidad, esta heterogeneidad se articula a través del Estado en etapas de gobierno y o de gobernabilidad peronista, digamos, ¿bien? Entonces el presidente viene a ser quien resume o sintetiza liderazgo político, construcción de síntesis de las contradicciones intrapolíticas peronísticas, digamos. Ahora, cuando el peronismo no gobierna, eso se desarma, se desata y tiene una vida y una vitalidad muy rica, que a la vez es muy difícil de articular. En este caso se ha desarticulado, digamos, un subsistema, digamos, de la vida política intraperonista que existía, pero que hoy culpabiliza en parte los errores de las políticas públicas del periodo anterior a otro sector al que categoriza como progresista. Claro. Porque en realidad la idea de progresismo tiene múltiples connotaciones. Claro. Desde el punto de vista de este sector más ortodoxo, más doctrinario, más clásico peronista, el progresismo introdujo categorías, introdujo valores, introdujo metodologías que ellos desde siempre desecharon como peronistas. Ahora, no los criticaban porque esas estaban dominando un poco la escena, digamos. Claro. Y porque hegemonizaban la escena. Claro. Ahora que ese sector ha perdido electoralmente, ha dejado de conducir el Estado, digamos, y por ende también el peronismo, este sector ahora levanta esa bandera
como una forma de disputar hegemonía también. Pedro, ahora, eso sí. siempre existió, quiero aclararlo. Sí. Siempre dentro del peronismo, hacia afuera de la superficie mediática y o pública, digamos, el debate entre el peronismo duro, digamos, la izquierda peronista que nace en las jornadas de la resistencia en la etapa sesentista y setentista, y un peronismo más liberal, más moderado, más acuerdista, digamos, con las lógicas de las democracias liberales en sistemas capitalistas, están en disputa todo el tiempo. Digamos que eso no se va a poder superar definitivamente. Se supera parcialmente en etapas de relaciones electorales. Digamos. Oscar, y quiero agarrarme de eso que acabas de decir. Acabas de rápidamente categorizar a los peronistas más de izquierda, más del progresismo, y los peronistas más pragmáticos, palabra que pongo yo, pero bueno, esa no es la de los acuerdos, la de la construcción de poder. El peronismo de San Juan es un peronismo que está de este lado, del lado de los acuerdos, más que del lado del progresismo, de la izquierda. Lo que pasa que ahí, bueno, el progresismo no es antiacuerdo. Sí. Lo que pasa que dentro del progresismo hay una línea que tiene que ver con variantes teóricas que surgieron en Europa durante los ciclos de la socialdemocracia, que es un poco así el populismo de izquierda, le podemos llamar, que plantea que la construcción política para que sea hegemónica reclama de un otro antagónico, digamos. Y por ende, el antagonismo natural de la política, lejos de pretender disminuirlo o minimizarlo, digamos, con dosis institucionales o dosis programáticas que se pueden ir formulando como remedios para evitar la tensión o la polarización del sistema, ellos proponen, digamos, por el contrario, fomentarla. Y si no existe un enemigo. Claro, exacto. Un enemigo amistoso, aclaremos, no es la construcción del enemigo smithiano, digamos, sino un enemigo amistoso dentro de la democracia. Esa es un poco la receta del populismo de izquierda. Ante esa receta están quienes propician, por el contrario, las tradiciones clásicas de la concertación, del pacto social, del acuerdo, aún entre sectores que tengan intereses objetivamente contradictorios. ¿Y ahí entran Gioja y Uñac? Yo creo que sí, yo creo que el peronismo del interior en general, de provincias que no tienen un alto grado de complejidad, producto de que no han tenido evolución capitalista, producto de que no se ha diversificado la sociedad en niveles de alto grado de modernización, llamémosle, son sociedades más proclives a prácticas tradicionales de la política. Primero por la cercanía que tienen los miembros de la comunidad, primero por las creencias dominantes que tienen estas sociedades, que son de carácter religioso, de prácticas tradicionales, de usos y costumbres heredados intergeneracionalmente, se suele rechazar las políticas antagónicas. Entonces los gobiernos locales han visto esto y han como tratado de ir surfeando las políticas del populismo de izquierda que se han practicado en las grandes urbes, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Santa Fe y eventualmente Mendoza también, y las han ido sorteando, digamos, en la medida que han ido haciendo posible eso que es parte del peronismo, que es el arte de la conducción, lo que usted le llama el pragmatismo. Y eso es una escuela de dirigentes que tienen peronismo que hacen como que van para acá y después acomodan acá. Y en esta descripción, en esta conceptualización, entran también los herederos del peronismo que hoy están en otros espacios. Cito el caso de Marcelo Rego. Sí, porque hay como una cultura política compartida. Yo no veo grandes diferencias. Yo veo ahí un modo de
de ver la política, de actuar, de gobernar, de administrar el Estado, que tiene similitudes, con la diferencia que el lorreguismo es solamente una porción de una fuerza más amplia, claro, en la que hay una coalición de otras culturas políticas que no son semejantes a la del lorreguismo. Y probablemente sea el principal escollo que tenga el lorreguismo para su hacer, digamos, cotidiano. Ahí hay tradiciones más liberales, que provienen del radicalismo, que provienen de segmentos, digamos, más moderados de un sector que le podríamos llamar tradicionalista, como puede ser el de Dignidad Ciudadana. En fin, ahí habría que hacer un análisis más fino, que yo no lo tengo porque es un proceso que recién empieza. Claro. Pero en la medida que eso continúe en el tiempo, ¿cuál es el problema? Que hay un contexto nacional e internacional. Para claro, cualquier gobierno provincial, construir una identidad propia en estos contextos no es tan sencillo, porque hay que estar negociando, claro, hay que estar acordando, hay que estar... Quiero llevarte ese plano también. Tengo una última pregunta, que pueden ser varias, pero es un solo tema. Y es el emergente de Javier Milei, porque yo advierto que los politólogos, los analistas pasan del deslumbramiento a la perplejidad, ¿no? Esto de no terminar de entender el fenómeno de Milei. ¿Vos has logrado entenderlo? Bueno, yo hay una cosa que me autocritico, que es no haberlo estado estudiando a tiempo a Milei. O sea, lo empiezo a estudiar tarde, digamos. Claro. En un sentido de que ya estaba bastante conocido por otro y yo no lo había comprendido. Y eso me cuesta aceptármelo, porque uno como que se dedica a algo y pretende estar al día. Bueno, yo ahora lo entiendo a Milei, entiendo perfectamente, pero hay muchas cosas que no se saben de él, no por él mismo, sino por lo que representa él, que está en movimiento y está en cambio a nivel global. Porque esta contradicción entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha, en lo que lo podemos ubicar a él, es una contradicción, digamos, internacional, no es nacional. Por ejemplo, el wokismo, que tiene similitudes con los populismos de izquierda latinoamericanos, y los populismos de izquierdas europeos, que tienen en gran medida también similitudes con el latinoamericano, porque en eso hemos exportado, le aclaro, un modo de hacer política hacia Europa, sí, sí, ante la crisis de las democracias, sí, liberales, porque las democracias liberales también están en crisis. Y en Estados Unidos el populismo de derecha en alguna medida nace con Trump. Y ese, que no es con Trump como persona, sino que dentro del republicanismo se empieza a desdibujar el republicanismo clásico para dar origen a esta nueva forma que después da lugar a Trump. Entonces todo eso está a su vez capitalizado por intelectuales, capitalizado digo visualizado y teorizado como para constituir una masa argumentativa para que justifique acciones que van a venir a partir de ahí. Y eso es Steve Bannon, por ejemplo, que es uno de los fundadores de la nueva derecha, que fue uno de los asesores de Trump y fue uno de los armadores de esta internacional de derecha mundial en donde está jugando Milei, al igual que Bukele, etc. Sí, sí. Y eso se está construyendo y está vivo y es nuevo. Todo eso es nuevo, eso se construye en procesos así de no más en tiempo de no más de 4 o 5 años, digamos. Y porque una cosa es la acción y otra cosa es la teorización que después orienta a la acción y otra cosa es la acción que después orienta a la teoría. Entonces claro, hay como un juego ahí. Claro. Que va dando origen a que podamos explicarlo. Y eso está sucediendo en Eso está sucediendo, eso es dinámico. Estamos en un cambio epocal donde estamos pasando de una era a otra, que se da al mismo tiempo con procesos de cambio científico-tecnológico, de claro, formas de producción, y que, bueno, todo eso conforma un mix donde amanecemos en una sociedad que no entendemos ninguno de lo que estamos acá, qué está pasando.
incluso el propio presidente, porque, o sea, cuando uno personaliza, se equivoca, porque en realidad los sujetos tampoco son fundadores de estos procesos, claro, son más complejos que eso. Milei está, en otras palabras, actualizado al cambio en ese sentido. Y el resto de la política está viendo... Y en general hay mucha política que se le ha envejecido todo y que no ve por qué, ni sabe por qué. Porque se está moviendo la realidad, porque la realidad siempre se mueve, porque es histórica, es como estar en un, en un sismo, digamos, sí, todo el tiempo. ¿Viste? Uno percibe que se está moviendo, sí, porque vive acá, el que viene afuera no se da cuenta. Claro. Y bueno, la historia se va moviendo todo el tiempo y estamos en un cambio. ¿Qué es lo que va a salir de todo esto? Y bueno, como siempre salen cosas nuevas y que no hay que ser fatalista tampoco de lo que va a suceder. Van a suceder cambios a los que habrá que adaptarse y reformular nuevas estrategias, y las mentes más lúcidas, las acciones más inteligentes, digamos, en relación a lo que está sucediendo, son los que van a ir ocupando los nuevos liderazgos de la próxima etapa que arrancaría ahora a partir del 25, digamos, ¿no? Oscar, muchas gracias, muy, muy amable, y la verdad que siento que vamos a hablar varias veces más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Oscar Pedro Riveros es politólogo, docente de la Universidad Nacional de San Juan, además un estudioso del peronismo y de lo que nos está pasando y que acaba de definir como un cambio epocal, donde todavía no sabemos hacia dónde, pero estamos en marcha, estamos en camino. Pausa nuevamente, ya volvemos.